tengo el gusto de presentar al ponente de hoy, sobre el que parecía que recaía un maleficio, y se ha notado que también aquí que ha habido bastantes dificultades, porque hemos querido que viniera en varias ocasiones y por distintos motivos no ha podido ser. Pero hoy por fin parece que ya todo se ha vencido, ¿no? Todos los obstáculos se han vencido. Aunque no podemos cantar victoria todavía totalmente. Bueno, pues el ponente, que es conocido al menos por el grupo CRIF, porque fue discípulo, se puede decir que fue discípulo en cierto modo de Mariano Artigas, y bueno, después de estudiar aquí licenciatura en filosofía y hacer un trabajo dirigido por Mariano Artigas, se exilió, se fue al extranjero y ha estudiado en distintos centros, o ha trabajado en distintos centros de investigación, fundamentalmente en la Universidad de Cambridge, en el Imperial College y en el Max Planck, investigando sobre el tema que le ha ocupado pues casi siempre, ¿no? Que es la filosofía de la ciencia y en particular la filosofía de la física, o historia de la ciencia y en particular historia de la física. Actualmente es investigador profesor del Iker Basque en San Sebastián y miembro del grupo Praxis, que es un grupo también de investigación en la Universidad del País Vasco, y está adscrito al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Tiene numerosas contribuciones en revistas especializadas, ha escrito también diversos libros que están también en el tema que hemos dicho. Voy a mencionar algunos títulos para que se vea en el ámbito intelectual en el que se mueve, ¿no? Por ejemplo, A History of Electron, publicado además por la Cambridge University Press; Niels Bohr, El átomo cuántico; otro libro, El padre del electrón; otro, Arquitectos de la materia. Tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas, no voy a mencionarlas porque se mueven también dentro del mismo tema. Y nosotros, ha sido editor de al menos, que yo sepa, 3 libros. Uno de ellos nos es especialmente querido porque fue un libro que surgió como consecuencia de un workshop celebrado en Londres en honor de Mariano Artigas, a 3 años de su fallecimiento. Fue en el año 2009. Él estuvo en la organización del congreso, en el Thomas More Institute en Londres, y además después fue editor del libro que recopiló algunas de las contribuciones que se hicieron en aquel workshop, donde participaron personalidades bastante interesantes, ¿no? Entre otros William C. o Carl Giverson, que después han venido a pronunciar la lección conmemorativa de Mariano Artigas en distintos años. Entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra a Jaume, que amablemente ha querido venir, además aprovechando una especie de carambola, porque ahora estás trabajando Estoy en Cambridge otra vez. Está otra vez en Cambridge y vino a San Sebastián a dar unas clases y aprovechamos para que viniera también aquí. Pues muchas gracias por venir. Y yo me voy a levantar porque si no, me duermo. Y si me duermo yo, os dormís vosotros. Entonces, nada. Si me levanto también te duermes. Entonces, vamos a ver. Como ha dicho Santiago, me dedico a la historia de la ciencia. Entonces, muchas veces cuando te presentas a la gente y dices ¿a qué te dedicas? Dices historia de la ciencia, se acaba la conversación. Por aquello de que ¿y para qué sirve esto? Etcétera, ¿no? Sea tanto para científicos como para filósofos. Bueno, entonces lo que voy a hacer hoy es una exploración sobre un libro que estoy escribiendo, que me han pedido que escriba una editorial en Madrid, sobre la historiografía de las relaciones ciencia-religión. Y enfatizo, subrayo subrayo la palabra historiografía, no la historia de las relaciones ciencia-religión. Alguien ayer, cuando le dije que venía para acá a dar una charla sobre historia, ciencia, religión, me dijo, ¿de qué vas a hablar? ¿De Galileo o de Darwin? Digo, no voy a hablar ni de Galileo ni de Darwin, sino de historiografía, de qué estamos haciendo cuando estamos hablando de la historia de las relaciones ciencia-religión. ¿Esto cómo se pasa por esto?
Ah, uy, qué bien. Muy bien. Vale. Sí. Bueno, entonces, dejadme empezar con una serie de viñetas y tal. Que hay una frase que se suele oír en muchos ámbitos, que es el que, como todos sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia. Viendo la audiencia aquí, supongo que muchos no estarán de acuerdo. Pero es una frase que se repite con frecuencia. La religión siempre se ha opuesto a la ciencia, además, como todos sabemos. Hay un libro famoso que es sobre los mitos de ciencia y religión que editaron hace tiempo Peter Harrison y compañía, que por mucho que los historiadores sigan explicando que todos esos mitos de los que se hablan no son históricamente accurate, correctos, pero se siguen repitiendo. Y es más, hace el año pasado, en un proyecto que llevan desde la Universidad de Newman en Birmingham y de la Universidad de York en Toronto, se daban cuenta de que algunos de esos tropos pues seguían multiplicándose y están estudiando por qué esos tropos se siguen multiplicando. Bueno, y es verdad, como todos sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia. Muchas veces cuando doy sesiones sobre estos temas, pongo estas imágenes y le pido al público que se fije en estas 4 imágenes, que seguramente todos reconoceréis. Ahí tenemos el arrogante Galileo frente a la injusta Inquisición, el casi sacerdote de Darwin, la estatua del Campo di Fiore de Giordano Bruno. Aquí tenemos a Lutero y Servet. Entonces, ¿qué tienen en común estas imágenes? Que todas ellas están hechas en el siglo XIX, aunque nos hablen de fenómenos o de episodios del siglo XVII o del siglo, en el caso de Darwin también del siglo XIX. Pero son imágenes todas ellas del siglo XIX, insisto. Con lo cual, si vamos a hablar de los supuestos conflictos ciencia-religión, si vamos a hablar de las relaciones entre ciencia y religión, quizá no hay que centrarse solo en qué sucede con Galileo, por decir el caso más paradigmático, más famoso, sino que tenemos que ver cómo se escriben esas historias y en qué contexto se escriben esas historias. Y por tanto no fijarse tanto en la historia en sí mismo, sino en la historia de la historia. ¿Vale? Bueno, a la vez se dan otro tipo de situaciones. De momento hemos dicho, como siempre, como todos sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia, pero hay otro tipo de discurso, que es este. La religión siempre ha estado al lado de la ciencia, ¿vale? Que es el contrario, y que también hay ambientes y lugares en los que se oye más ese discurso, que sigue siendo pues un discurso basado en el impacto históricamente documentado de los jesuitas en todo el globo, ¿vale? En todo el mundo. Aquí tenemos a los jesuitas en la China, el gran saber tecnológico y científico para construir lugares como la Catedral de Florencia, con su cálculo muy preciso del solsticio de verano dentro de la de esto. Ahí tenemos un vitral, se llama, de una vidriera, gracias, de un hall de la Universidad de Yale, donde tenemos Science, no sé si lo veis, y Religion, ¿vale? A la izquierda Science, a la derecha Religion. Y Science tiene pues el Research, Intuition, Truth, y en Religion tenemos Reverence, Faith, Hope, etc., ¿no? Con lo cual las dos trabajando juntamente. Fijaros en el contraste. Antes hemos hablado de la frase hecha, como sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia, o la contraria, como sabemos, la religión siempre ha estado apoyando la ciencia. Y una de las preguntas que vale la pena hacerse es: ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere apropiarse de eso que llamamos ciencia? ¿Por qué la ciencia tiene esa especie de magnetismo en el que si tú te declaras que a mí no me interesa la ciencia, pues ya eres malo, ¿vale? O si dices, no, yo voy a invertir en un libro de poesía y no en un libro de, no sé, de programación, no sé qué tipo de programaciones hay por ahí de los informáticos, ¿vale? Pues, ¿qué tiene eso de la ciencia? Que todo el mundo se tiene que apropiar. Y en el discurso discurso más, digamos, agresivamente cientificista, de la ciencia es mía y por tanto es solo mía, pero también el discurso de, no, es que gracias a
la Iglesia Católica, pues hubo tantísima astronomía, hubo tantísimo no sé qué, no, es que gracias a, tesis de Merton, a la Reforma Protestante y no a la Iglesia Católica, hubo ciencia, el desarrollo de la ciencia, gracias a la matemática de los scholars judíos de los siglos X a XII, pues hubo tantísima matemática que fue determinante, o gracias a la ciencia árabe, o gracias a... ¿Por qué esa necesidad de apropiarse de aquello que llamamos ciencia? Y lo que querría que reflexionáramos al principio es precisamente de por qué estos dos términos, science, religion, ¿vale? ¿Por qué estos dos términos se plantean a veces, y ciertamente en la historiografía ciencia-religión, como categorías esenciales? Porque, como sigamos atascados, como sigamos atascados en una gran narrativa sobre relaciones ciencia y religión, nos plantearemos el problema de qué es ciencia y el problema de qué es religión. Y yo no lo sé. Y me dedico, estoy en la facultad de filosofía, en el departamento de lógica y filosofía de la ciencia, me dedico a la historia de la ciencia y reconozco, no tengo ni idea de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, ¿vale? Y si digo que no sé de qué estamos hablando cuando hablamos de religión, espero no causar escándalo, porque porque es un concepto como muy confuso, ¿vale? No estoy hablando de la religión católica, no, estoy hablando de religión. Vivo ahora desde hace unos años en Donosti, en San Sebastián. Ahí hay dos religiones: ser supporter de la Real Sociedad y la comida, ¿vale? Arzak, Berastegui, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, eso no son de religiones. Vamos a ver, ¿seguro que no son de religiones? ¿Por qué un supporter de Lady Gaga o Justin Bieber, que le sigue a todos los lugares, que se compra a todos sus no sé qué, etcétera? ¿Se podría hablar de eso como religión? Quien tenga claro que sabe lo que es religión, y seguramente algunos habéis tenido clases de filosofía de las religiones, historia de las religiones, etcétera, pues yo plantearía una duda que algunos plantean, y es hasta qué punto esa noción es una noción tremendamente cristiana. Y por tanto, ya estamos mordiéndonos la cola, ¿vale? Ya estamos cayendo en un círculo vicioso. Bueno, entonces, esto es un poco el inicio de, un poco para desbrozar los términos en los cuales me voy a manejar. Os hablaba, estoy escribiendo un libro sobre el tema, y entonces una de las cosas, a ver qué venía ahora, sí. Entonces, la frase con la que quiero empezar el libro: no existe la ciencia, tampoco existe la religión, y este es un libro sobre cómo se han ido escribiendo las relaciones o la relación entre ambas. Bueno, evidentemente, los que sabéis algo de historia de la ciencia, estoy parafraseando a un famoso libro de Steve Shapin sobre Scientific Revolution, que empieza: There is no such thing as the scientific revolution and this is a book about it, ¿vale? ¿Por qué? Porque intenta Steve Shapin desmitificar todo aquello que se suele atribuir a la revolución científica, que si Copérnico, Galileo, etcétera, etcétera, y decir, bueno, ahí están pasando demasiadas cosas, y decir que aquello es el nacimiento de la ciencia moderna tal como la comprendemos hoy es como mínimo un anacronismo, ¿vale? Y entonces, para parafrasear aquello, pues bueno, y un poco para llamar la atención del lector y no se duerma en la primera página, pues pretendo empezar el libro con esta frase: no existe la ciencia, existen muchas cosas a las que hoy en día llamamos ciencia. Es más, veréis algunas de las diapositivas que ya he puesto y que pondré, en los que enfatizo eso de la ciencia. ¿Quién es la ciencia? ¿Vale? Es que la ciencia dice, es que no sé quién es la ciencia, no sé qué es la ciencia. Podríamos ponerlas en plurales, entonces me siento un poquito más cómodo, pero también teníamos problemas. Y tampoco existe la religión así en genérico. Hay un libro que salió hace un par o 3 de años, Before Religion, ¿vale? Antes de la religión, donde argumenta históricamente que la noción de religión es una noción, ahora lo veremos un poco, esencialmente derivada del cristianismo en un contexto histórico muy determinado, y que es la modernidad. Bueno, pero sí que se han ido escribiendo relaciones entre ambas. Y entonces, la pregunta que
no solo yo, que muchos historiadores recientes de la ciencia se hacen, pues es precisamente cómo se ha ido escribiendo esta historia, por qué, con qué agendas, que dirían los ingleses, y para qué, ¿vale? ¿Quién, cómo y para qué? Bueno, os pongo aquí un poco el esquema de... esto es un esquema más para mí que para vosotros, pero bueno. Utilizo un poco un concepto de Eric Hobsbawm, el historiador marxista, de las tradiciones inventadas. Ahora explicaré un poco y argumentaré que quizá el conflicto ciencia-religión puede ser entendido desde ese contexto, como una tradición inventada. De quien bebo hasta saciarme es de Peter Harrison, que muchos de vosotros conocéis, el último libro, Constructive Boundaries, y su artículo de hace 10 años, que si no os habéis leído, pues aconsejo vivamente. Parte de aquello se toma de una argumentación que hizo Frank Turner ya en los años 70, que es la dimensión profesional del conflicto ciencia-religión. Me adelanto a lo que diré después, pero seguramente muchos de los conflictos supuestamente ciencia-religión son conflictos institucionales, son conflictos de legitimidades, son conflictos de que, imaginaros, o sea, voy a poner un ejemplo que después desarrollaré. Imaginaros que yo vengo aquí y digo, no, y le digo a Santiago, oye, por favor, dame trabajo aquí en la universidad. Y me dice, no, porque esto es una facultad eclesiástica de filosofía, y entonces aquí, estoy imaginando, y entonces aquí los curas tenemos prioridad, seguramente no es verdad, ¿vale? Entonces diría, ya están estos curas contra la ciencia, ¿vale? No, ya están estos curas contra mi plaza de investigación, ya están estos curas contra la ciencia. Esto es lo que sucede en universidades como Cambridge y Oxford en el siglo XIX. ¿Quién es propietario? ¿Quién es la legitimación de quién puede enseñar? ¿Quién puede educar? Es la Iglesia de Inglaterra. Y aquellos que dicen, no, es que yo quiero enseñar otras cosas, no, aquí no se puede porque hay una tradición. Después lo veremos. Bueno, la noción de redención secular no la trataré aquí, pero sí que hablaré después también de un problema geográfico, ¿vale? Hay una asociación de historiadores de la ciencia, STEP, Science and Technology in the European Periphery, que se creó hace unos 10-15 años y que están hartos de que la historia de la ciencia sea la historia de Inglaterra, ¿vale? Y de Francia y de Holanda, ¿vale? Puedes incluir una parte de Alemania, puedes incluir una parte del sur de Suecia, Dinamarca, aquí, ya está, y ahí sucede todo. Y que si haces ciencia de otros lugares, o haces historia de otros lugares, es en equiparación, en comparación con lo que sucede en esos centros, ¿vale? Y quizá también eso es un problema bueno, ¿cuál es la noción de Eric Hobsbawm de invención, tradición inventada? Bueno, es un conjunto de prácticas tácitas, aceptadas, ¿vale?, que tienen una naturaleza ritual y simbólica y que incluyen unos ciertos valores. Esas tradiciones que establecen y simbolizan la cohesión social y el pertenecer a grupos reales o artificiales, ¿vale? La pertenencia a un grupo. Si yo soy supporter de no sé quién, pues parte de las tradiciones inventadas es el gol de no se sabe quién que marcó el gol de quién que marcó el Barça en el año 82 en la Copa de Basilea, de no sé dónde, ¿no? O legitimar instituciones, ¿vale? Muchas veces, cuando se crea una institución nueva, para legitimarla, hay que decir, no, es que ya en el siglo catapum existía aquí. He estado muchos años en Cambridge, vuelto ahora a Cambridge, vale, Cambridge es una universidad con 800 años de historia, perfecto. Pero muchas de las tradiciones son de hace 100 años como mucho, no son de hace 800 años, ¿vale? Y el prestigio y hay muchas universidades, había muchas universidades hace 800 años, pues que han desaparecido, o que se mantiene la institución como tal. O sea, ir a Bolonia hoy o ir a Salamanca hoy no es ir a la Salamanca del siglo XIV, ¿vale? Bueno, pero la historia legitima mucho, y legitima el estatus, las relaciones de autoridad, etcétera, ¿no? Y esas tradiciones inventadas, o sea, hace unos días la fiesta de los Reyes Magos en las Españas, ¿no?, por ejemplo, pues socializan, ¿vale? Porque incluso mucha gente que no tiene nada que ver con el cristianismo sigue celebrando la Navidad, porque bueno, pues que es parte de lo que siempre hacemos, o porque nos unimos
no sé si hay alguien de Donosti, que me perdonen, el sábado tienen la gran fiesta, que es la tamborrada, que se pasan 24 horas con lluvia y frío tocando el tambor en la calle. No se lo digáis a nadie, ¿vale? Bueno, entonces, pero eso une, o sea, todo el mundo ahí está con esa tradición y además te lo explican como una tradición de que, bueno, de que antes de Adán y Eva ya hacían eso, ¿vale? Aunque la historia es más del siglo XIX, pero bueno. Entonces, fijaros que esas tradiciones, voy a hacer un chiste político, espero que no humille a nadie. Soy un catalán que vive en el País Vasco y ahora estoy dando una charla en Pamplona. O sea, sabemos en qué contexto Eric Hobsbawm se inventa lo de las tradiciones inventadas, en el contexto de los nacionalismos, ¿vale? O sea, el catalán, el español, el vasco, el inglés, el francés, el italiano, en el proceso de unificaciones. Esas tradiciones que legitiman una historia, ¿vale? Y mi tesis es que una de las maneras de entender esos conflictos o esas relaciones entre ciencia y religión es aplicando esta concepción de tradición inventada. Bueno, os he hablado de este libro, de Peter Harrison. Hay otro libro quizá menos conocido, pero también bastante reciente, de Matt Staley, bueno, Huxley's Church and Maxwell's Demon, de cómo Maxwell y Huxley, teniendo una concepción ideológica de la ciencia muy contraria, están haciendo el mismo tipo de ciencia. Y que por lo tanto que los conflictos no están sobre la ciencia que están haciendo, sino sobre el uso de su investigación que están haciendo, ¿vale? O sea, la ciencia naturalista y la ciencia teísta son la misma ciencia, ¿vale? Bueno, pero eso solo para... Entonces, ¿cuál es la tesis, in a nutshell, cuál es la tesis que Peter Harrison sostiene en su libro? Pues que la noción de, empiezo por ciencia, la noción de ciencia como un contenido objetivo de conocimientos es una noción bastante moderna. Hace toda un esbozo desde de los últimos 2000 años de cómo la noción de ciencia ha ido evolucionando, cómo la palabra ciencia se utiliza para cuestiones distintas y cómo en la edad que diríamos patrística, en la edad medieval, la ciencia es fundamentalmente una virtud. La ciencia no es unas ecuaciones, la ciencia no es un resultado de un teorema, la ciencia no es una teoría de no se sabe qué, la ciencia es un hábito, ¿vale? Y los que estudiáis filosofía medieval lo sabéis, o sea, la ciencia como virtud, y por eso puede ser anquila teología, puede ser esclava de la teología porque es un hábito, porque es una manera de trabajar, no porque sea un contenido específico, ¿vale? Es más, entre las muchas citas que aparecen en ese libro de Peter Harrison, ¿no? Pues dice como, bueno, incluso los cristianos son más como los filósofos, porque tienen ese hábito de buscar la verdad, aunque el contenido específico de lo que sostienen sea distinto, porque lo importante es ese hábito de la búsqueda de la verdad. Bueno, ¿y qué es la religión? Pues la religión también es un hábito. Aunque sí que hay concilios, etcétera, sobre el contenido de la fe, lo importante para el medieval europeo es la religión como hábito, porque es una virtud, parte de la virtud de la justicia. Y por tanto, la religión no es fundamentalmente qué crees, sino cómo vives respecto a aquello de lo que crees, ¿vale? Insisto, todo esto, como no es mi investigación, pues os la cuento desde el libro de Peter Harrison. Bueno, ¿qué sucede en la modernidad? Eso quizá ya lo sabéis, pero en la modernidad lo que sucede es la objetivación de ciencia y la objetivación de religión. Hay un libro de hace muchos años que a mí me ha influido bastante en mi pensamiento sobre la modernidad, que es Cosmópolis, de Stephen Toulmin. ¿Toulmin? Sí. Y que es una historia de la modernidad en la que, junto con el otro libro más, bueno, relativamente más reciente, el de Charles Taylor, de Secular Age, ¿no? Como uno de los elementos de la modernidad es el miedo. Uno de los elementos de la modernidad es que se nos ha hundido el mundo. Vamos a ver, si decías que podía pasar cualquier cosa, si ahora de repente aparecen unos ovnis con unos marcianos o tal, pues eso no sería simplemente, ay, mira, un tuit, han llegado los ovnis, ¿no? O sea, eso sería un impacto bastante fuerte. Llegar a las Américas es un impacto, yo diría, bastante parecido a que llegaran los ovnis hoy.
Porque tenemos, pues eso, razas humanas distintas, culturas distintas, plantas absolutamente alucinantes. ¿Qué sería de nosotros sin los tomates y las patatas, ¿no? ¿Qué era de nosotros, de ellos? ¿Vale? Entonces, el descubrimiento de América, las guerras de religión, la reforma de Lutero, etc., empieza a haber una tensión en la que esa incertidumbre, de la que Descartes se convierte en uno de los grandes spokesman, ¿no? Esa incertidumbre necesitamos controlarla, necesitamos objetivarla, necesitamos asirla, ¿vale? Y eso es lo que, en parte, la modernidad hace, también con las nociones de ciencia y religión. Las guerras de religión del siglo XVI, del siglo XVII, crean la necesidad de objetivar. Si tú estás en un lugar que no sabes si te van a cortar la cabeza por ser de la religión equivocada, necesitas saber, bueno, qué es lo que me toca creer hoy. Porque es que si no van a venir los suecos y me van a cortar la cabeza, pero después vendrán los franceses y me van a cortar la cabeza, con lo cual en esas discusiones, en esas guerras hay una necesidad de objetivar la religión. Y también en ese contexto, y por tanto la religión se va objetivando hacia el contenido y no hacia la virtud, ¿vale? Lo más interesante, el más importante de ese contenido, y además, como están que si los católicos y los protestantes, que si dentro de los protestantes los calvinistas y los luteranos pegándose de tortas por a ver quién interpreta mejor la Biblia, pues ya se ve que la Biblia no es la fuente de autoridad. ¿Cuál será la fuente de autoridad? El mundo natural, al que también vamos a objetivar, ¿vale? Y la famosa frase de Galileo sobre el lenguaje del mundo en clave matemática viene de esa objetivación del mundo. Y una objetivación del mundo que tiene que ver con ese proyecto teológico en el cual se convierte la observación y la comprensión del mundo. Se convierte en un proyecto teológico. La ciencia moderna del siglo XVI y del siglo XVII es un proyecto intrínsecamente teológico en cuanto que nos permite discernir quién tiene razón. Si los calvinistas, los protestantes de no se sabe qué marca, los católicos de no se sabe dónde, etc. Es el mundo, ese libro abierto, que no es la Biblia, que no hay ya quien se ponga de acuerdo en qué significa, sino el mundo del que nos objetiva tanto la religión y, por tanto, que nos objetiva la religión, ¿vale? Entonces, sigamos. Fijaros que, antes os decía, la noción de religión es una noción relativamente reciente, tal como la aplicamos hoy en día. El primer libro que se plantea una historia natural de las religiones, una historia natural no es una historia cronológica, sino, diríamos hoy, un atlas de las religiones en el mundo, es un libro de 1695, estamos casi a principios del siglo XVIII. La primera vez que alguien se plantea un libro, un mapa, un atlas de distintas religiones, como materializaciones, especificaciones de una misma cosa. Está el concepto abstracto de religión y hay distintas materializaciones que son religiones. Insisto, esto es un concepto genuinamente cristiano, que después también se utiliza mucho en el siglo XVIII y en el siglo XIX, los siglos de los imperios, como una manera, es una manera imperialista. Un ejemplo bastante simple. Un inglés de estos que toman el té a las 3 de la tarde, aunque esté sudando la gota gorda en la India, ¿vale?, está acostumbrado a que los domingos todos van juntos con el pastor a la iglesia que está en el pueblo, ¿vale? Entonces llega a la India y ve que con cierta frecuencia todos siguen a alguien a un lugar a hacer no se sabe qué. Ah, pues ese debe ser su cura y esa debe ser su iglesia, con lo cual eso debe ser su religión. En la India, por ejemplo, el yoga no existía hasta que llegaron los ingleses. Existían muchas prácticas que los ingleses las conceptualizan como juntas y ya tenemos el yoga y lo transportamos a Inglaterra y es más, y después desde Inglaterra lo volvemos a transportar a la India, ¿vale? Entonces, la noción de religión en abstracto es una religión que puede ser considerada como bastante imperialista, ¿vale? Vamos a incorporar sobre sus prácticas nuestras conceptualizaciones, ¿vale? Eso en el primer libro sobre las... Os decía, Ciencia y Religión en la Modernidad, un proyecto teológico. Os decía, conocer el mundo. Antes estaba esa frase de Galileo, del conocimiento del mundo objetivado matemáticamente. Conocer el mundo pasa a ser un proyecto teológico.
un proyecto que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a separar cuál es la mente de Dios, ¿vale? Y cuáles son los planes de Dios sobre el mundo. Y empieza una tradición esencialmente protestante y genuinamente anglosajona, que es la tradición de la teología natural. Teología natural entendida en una clave muy particular, que es teología natural entendida en que el conocimiento del mundo es el que nos discierne las maravillas de Dios, ¿vale? Y empiezan, por ejemplo, las Boyle Lectures, a lo largo, estamos en los años finales del 17 y principios del 18, en el que lo que tenemos es sermones, ¿no? Este es el sermón de Bentley y de Boyle, en el cual lo que tenemos es esto, ¿no? Que demuestra la locura del ateísmo, por ejemplo. La físico-teología, que es un concepto que algunos historiadores, Peter Harrison y entre ellos están ahora trabajando otra vez, ¿no? La físico-teología, ¿qué significa eso exactamente? Que es una demostración del ser y los atributos de Dios partiendo de sus obras y de la creación. Ese tipo de proyecto es un proyecto, insisto, en el que se va configurando una manera de hacer, hoy diríamos ciencia, una manera de hacer filosofía natural que tiene una clave orientación teológica. Este proyecto sigue en el mundo anglosajón, sigue en el siglo XIX con los Bridgewater Treatises. Los tratados Bridgewater siguen siendo parte de esa inercia. Solo que aquí se da una cosa que, si nos fijamos no tanto en lo que dicen estos libros y nos fijamos más en para qué los escriben y cómo se leen esos libros, no es lo mismo. Algunos que han trabajado estos libros, sobre todo la recepción de estos libros, se dan cuenta de que son libros escritos dando por supuesto, principios del siglo XIX, dando por supuesto que tenemos un mundo, el inglés, generalmente cristiano, donde la gente sabe bastante poco de filosofía natural, es decir, hoy diríamos de ciencia. Con lo cual, vamos a partir de lo que la gente ya sabe, su cristianismo, para divulgarles lo que necesitan saber, conocimiento científico. ¿Vale? Ese es el objetivo. Son libros de divulgación científica y no son libros de teología, ¿vale? Pero que beben de una tradición, que es la tradición de esa teología natural. Importante, digo, eso el filósofo a veces lo hace menos, el historiador lo hace más, que es no fijarte tanto en qué dice el libro, sino en buscar evidencias de cómo se leen esos libros y de quién los utiliza. Bueno, es que he encontrado un libro que se publicó en 1358 y que nadie leyó. Vale, pues no sirve para nada en historia, ¿vale? Es que es muy interesante, ¿vale? Puedes hacer un tratado sobre ese libro, pero nadie lo leyó, no influyó para nada, etc. En cambio, no, es que estos libros dicen eso, sí, pero cómo se leyeron esos libros nos interesa. Y es aquí, en este contexto, cómo ese proyecto teológico va derivando hacia lo contrario. Os decía antes, aquí tenemos tres imágenes. El famoso X-Club son una serie de gentes que lo que están empeñados es en profesionalizar la ciencia. Esto que hoy nos parece obvio, que alguien se presente, no, yo soy científico, vale, yo soy físico, yo soy químico y tal. A mitad del siglo XIX eso era todavía un problema. ¿Quién hacía filosofía natural? Pues el gentleman. El gentleman que en sus ratos libres o como su actividad de ocio, más que de ocio, no es solo de ocio, sino su actividad de, bueno, soy un gentleman y por tanto no voy a estar labrando la tierra, una de las cosas que hago es filosofía natural. Bueno. Entonces, esa gente, entre los que están, pues eso, Tyndall y Huxley y esta gente, son gente bastante anticlerical en la Inglaterra, donde el poder de la Iglesia de Inglaterra es bastante potente, hasta el punto de que si quieres ser estudiante o profesor de Cambridge y Oxford, prácticamente las dos únicas universidades que hay en Inglaterra, pues necesitas ser de la Iglesia de Inglaterra. Con lo cual, si no te cae bien la Iglesia de Inglaterra o no quieres jurar los principios, los 39 artículos de la fe de la Iglesia de Inglaterra, etcétera, dices, caramba, ¿dónde puedo estudiar ciencia? Puedes ir a Londres, puedes ir a algunos otros lugares, pero no puedes ir a lugares tan maravillosos como King's College, Cambridge, ¿no? Y en ese contexto,
O sea, el conocimiento científico, o el conocimiento que hoy llamamos científico, la filosofía natural, se va desarrollando en lugares como el de arriba. Manchester, Sheffield, Leeds, la revolución industrial, las fábricas. Es ahí donde, por ejemplo, toda la ciencia de la termodinámica se va desarrollando. En un contexto industrial, en un contexto servil. ¿Cómo conseguimos que ese contexto servil en el que se va desarrollando parte de la nueva ciencia, diríamos, se traslade a un lugar de educación liberal? A un lugar donde uno va a pasar, que es la Universidad de Cambridge y de Oxford hasta mitad del siglo XIX, un lugar donde la gente de buena familia van a leer y escribir y a poder ser, pues, servidores del Estado, diríamos, de alto funcionariado, ¿vale? O simplemente ser un gentleman. Ese proceso no es obvio, y ahí hay una lucha de legitimidades de dónde se puede enseñar qué. En uno de los libros que escribí, que citaba antes Santiago, ¿no? El laboratorio más famoso del mundo de historia de la física es el Cavendish Laboratory, ¿vale? El laboratorio Cavendish, algunos lo habréis oído hablar. Bueno, en los años 60 del siglo XIX, para justificar que en un lugar como Cambridge, elegante, señorial, etc., haya un lugar que sea un laboratorio de física, incluso el edificio tiene que parecer una capilla y no una fábrica. No queremos fábricas en la universidad. O sea, Manchester es muy feo, Sheffield es muy feo. Entonces, si alguna vez vais a Cambridge, veréis el laboratorio de Cavendish, el antiguo, que es que parece una capilla, como la capilla, bueno, no como la de King's College, que es espectacular, pero una de las capillas de los colleges. ¿Por qué? Bueno, necesita una torre para las columnas de mercurio, pero no va a parecer una columna así de ladrillos, no va a parecer así una chimenea. ¡Qué horror! Tiene que parecer como el campanario de una iglesia, ¿vale? Bueno. Esa lucha de legitimidad es interesante en el mundo anglosajón, pero también se da en otros lugares. Los que sabéis algo de historia de Alemania, pues conoceréis las Kulturkampf. ¿Qué sucede en la Alemania, primero en la Prusia y después en la Alemania de Bismarck? Pues que se está gestando, se está generando, se está configurando el moderno Estado-Nación. Y una de las nociones claras del moderno Estado-Nación es que uno necesita ser fiel, leal sería la palabra, uno necesita ser leal a la patria. Y entonces, ¿quién puede tener escuelas? El Estado. ¿Quién debe tener las universidades? El Estado. Esa cosa llamada Iglesia Católica, que quiere tener iglesias y tal, en el fondo es un reino exterior. Y si tú sigues a ese rey exterior, sea el Papa, eres un mal patriota. Uno puede intentar entender cómo se configuran algunas de las historias de conflicto ciencia-religión en esta clave. Pongo el ejemplo más estudiado, que sería el ejemplo de Alemania con las Kulturkampf, guerras de cultura. O sea, ¿cuál es la cultura legítima? Es la cultura alemana. Y la cultura católica no es alemana porque es leal a un Estado foráneo. Bueno, siempre pongo esta, que también me divierte, pero también tenemos guerras similares, aunque no tan lineales, en el caso español, ¿no? Con todas las guerras entre liberales, conservadores, el ancien régime, etc. Sigue siendo no un conflicto ciencia-religión, sino un conflicto de legitimidades y de instituciones. ¿Vale? Bueno. Hay unos libros famosos que se citan hasta la saciedad cuando se habla del conflicto ciencia-religión, que son el de Draper, The Conflict Between Science and Religion, 1875, y a final del siglo, en el 1897 o 98, si no recuerdo mal, es A History of the Warfare of Science with Theology. Algunos, ciertamente Bernie Lightman, sostienen que con estos libros se crea el mito del conflicto. Bueno, una tesis reciente que se defendió hace 5 o 6 meses en Melbourne, en Australia, un doctorando de Peter Harrison, ha trabajado cuál es el impacto de Draper y White, cómo se reciben Draper y White en la configuración del conflicto ciencia-religión. Si uno se lee esos libros, se da cuenta de que sí, están haciendo una gran historia del conflicto ciencia-religión. Lo que están es haciendo propaganda para justificar, propaganda no es una palabra mala, haciendo propaganda para justificar qué tipo de universidades quieren. Quieren universidades donde no sea obligatorio pues jurar no se sabe qué credos y rezar no se sabe qué cosas.
¿vale? Y en ese contexto de crear una nueva universidad, como la tradición es que todas las universidades incluían la teología entre sus saberes, y White, por ejemplo, no quiere que en Cornell se haga eso, pues, bueno, está haciendo una historia en la que dice, es que como sigamos teniendo facultad de teología, esto va a paralizar la investigación científica, con lo cual voy a escribir una historia en la que siempre ha habido ese conflicto. Ambos libros, una vez más, son libros que gestan una historia de conflicto aparentemente entre ideas, pero realmente entre instituciones. Las ideas no hablan entre sí, son las personas las que hablan entre sí. Las guerras no son entre ideas, son entre instituciones, son entre grupos de gente, ¿vale? Y entonces, y además esos libros uno los lee y se da cuenta de que no son libros en los que la religión, sino las instituciones religiosas, ¿vale?, son atacadas. Con lo cual no confundamos ciencia y religión. En la palabra religión podríamos poner iglesia, clero, grupo, tribu, etcétera, que nos ayudarán históricamente a entender mejor de qué tipo de procesos estamos hablando. Hay otro elemento, hay otro ejemplo, estoy dando una pincelada de ejemplos así históricos, el famoso Monkey Trial, ¿no?, el juicio del mono, a principios del siglo XX en Inglaterra, que se suele repetir una y otra vez que sí, que es ahí el conflicto, la película fantástica, ¿no?, de Will Inherit the Wind, heredarán el viento, Spencer Tracy, fantástico allí, pero en el que se plantea el conflicto ciencia-religión. ¿Qué hay de fondo en esa historia? Hay un conflicto de legitimidades. ¿Quién tiene la autoridad para determinar qué se puede enseñar en las escuelas? Un tema que en la Europa continental, que algunos hemos conocido, se da por supuesto que es el Estado el que debe y puede determinar esas cosas. En países más de tradición liberal, como Inglaterra, Estados Unidos, se da por supuesto que el individuo, la libertad del individuo está por encima de la del Estado. Y que por lo tanto el Estado ya puede decir lo que quiera, que mi libertad de escoger lo que quiero que se enseñe en las escuelas está por encima del Estado determinando qué se puede hacer. Una vez más, conflictos de legitimidades, no de ideas, y mucho menos de ideas científicas o religiosas. Termino. Tenemos dos polos opuestos, ¿no?, contemporáneamente. Uno es el Creation Museum, donde tenéis ahí en Kansas, donde tenéis pues eso, un museo en el que te explican cómo los humanos y los dinosaurios convivían pacíficamente en la misma época, a pesar de que la geología y la paleontología te dicen que ni de coña, ¿vale? Pero si la Biblia dice que sí, bueno, la Biblia tampoco habla de los dinosaurios que yo recuerdo, pero da igual, está todo metido ahí. O el caso contrario, ¿vale? Richard Dawkins. Una de las cosas fascinantes, bueno, de las muchas, es... Todo el mundo en Inglaterra conoce a Richard Dawkins, todo el mundo. Todo el mundo en Estados Unidos, más o menos, ahí ya se lee menos, conoce a Richard Dawkins. Muchas veces cuando cito a Richard Dawkins en estas latitudes no sabe la gente quién es, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que siguen sucediendo en el mundo anglosajón por el tipo de debates políticos que hay, que son impensables en el mundo continental, ¿vale? Y no es simplemente un problema intelectual, es también un problema de cómo son los debates públicos, ¿vale? Cuando vemos películas, los que no somos de Estados Unidos, ¿vale?, cuando vemos películas americanas, pues nos sorprende la Casa Blanca, serie de hace tiempo, o House of Cards, los que la hayáis visto, ¿no?, donde todo el manejo de la política es bastante interesante. Todo el tema de los lobbies, que aquí es una palabra proscrita y es habitual en la política americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo un sistema político determinado hace que los debates públicos sean de una manera determinada que puede explicar este tipo de fenómenos extremos, ¿vale? Donde esto no es sobre creacionismo y esto no es sobre ateísmo. ¿Sobre qué va Dawkins? Pues va sobre esto. ¿Por qué el nuevo ateísmo? ¿Por qué un libro como ese hace 20 años no podía existir? Porque es que no daba. Cuando sucede eso, algunos identifican, necesitamos el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El fundamentalismo islámico, es decir,
la religión, es decir, vamos a luchar por un nuevo ateísmo. ¿Vale? Eso sociólogos de la ciencia han estudiado bastante, la relación entre eso y eso. La relación entre el nuevo ateísmo, libros que se publican en 2005, 2006, 2007, y que tienen un boom de publicaciones porque hay que identificar al enemigo del terror en el que estamos. ¿Vale? Bueno, por último, os decía antes en esa especie de círculo de ideas madre que están impregnando como mi pensamiento sobre el tema, ¿no? Un conflicto ciencia-religión, una tradición inventada, y la pregunta es ¿dónde? ¿Vale? Casi todos los ejemplos que os he puesto han sido del contexto anglosajón. Vale. Tuve la suerte, esta primavera del 2017, pues me invitaron a la Universidad de Tel Aviv a pasar 2 meses dando un seminario sobre historiografía, ciencia y religión. ¿Vale? En sí mismo una experiencia fantástica, ¿vale? Pasarse 2 meses en Israel. Lo más interesante es que todo este tipo de argumentaciones, yo he dado una charla muy eurocéntrica y muy cristianocéntrica. Todo el tipo de conflictos, de historias, de batallas, ciencia, religión, a favor, en contra, da igual qué, no tenían sentido ante el público al que me dirigía. Que eran ateos bastante considerables, o sea, la Universidad de Tel Aviv es el lugar más secular del planeta Tierra, Jerusalén a 50 kilómetros es el lugar más exageradamente religioso del planeta Tierra, ¿no? Tenía entre mis alumnos desde el ateo más radical hasta un rabino, ¿vale? Lo interesante es que desde el, diríamos desde aquí, creyente al ateo, todos participaban de la misma cultura, que era la cultura judía, ¿vale? Y lo interesante era que el que menos se preocupaba y el que más, la verdad es que yo aprendí mucho de él, con el rabino, ¿vale? Porque dice, bueno, es que todo este tema de qué, o sea, cuando volví aquí a las Españas y tal, ¿no? Oye, ¿estos qué creen? Esa pregunta es irrelevante, esa pregunta es cristiana. Porque para ellos lo importante no es qué creen, sino qué practican. Y esa praxis, esa práctica, no está fundamentada en un credo, está fundamentada en una tradición. Y desde el rabino hasta el ateo estaba el espectro más interesante, que era el de, bueno, la gente entre medio, ¿eh? El que sí que celebra los festivales y estas cosas, pero tampoco llevará los rizos y los sombreros y estas cosas. Era la parte más interesante porque ¿qué era para ellos ser judío una religión? Bueno, sí se utiliza esa palabra porque es la habitual, pero todo el tipo de conflictos, relaciones, armonías, ciencia, religión no tenían sentido en ese contexto. Estoy ahora montando una sesión dentro de un congreso en otoño con un tipo de Grecia, ¿vale? Kostas Stampakis, que está estudiando relaciones ciencia-religión en el mundo ortodoxo. Y una vez más dice, es que toda esta historiografía no me sirve. Es que en Grecia, que es Turquía y que después es Grecia, hablar de que si Darwin, es que me da igual, a la gente le daba igual Darwin, ¿vale? Lo que hay que preguntarse no es cómo las polémicas que había en Inglaterra en 1870 se transportan a otros lugares, sino qué tipo de preguntas se hacían en los lugares, ¿vale? La pequeña, o sea, estoy todavía empezando, investigación que he hecho sobre el caso español, claro, uno se lee revistas como Razón y Fe, empieza muy a finales del siglo XIX y principios del XX, o después Ibérica, que empieza en 1913, y dice, a ver qué me encuentro sobre Darwin. Pues mira, te encuentras muy poco, porque no es el tema. El tema es el materialismo de los alemanes, el tema es el idealismo de Hegel, el tema es cualquier otra cosa, pero no las luchas que hay en Inglaterra. Plantearse, por ejemplo, el tema de la infalibilidad papal tan denostada, sobre todo en Inglaterra, en 1860, como un conflicto ciencia-religión, es una simplificación históricamente bastante poco helpful, ¿no? O sea, que no ayuda nada en entender lo que está sucediendo. Entonces, fijaros que lo que he hecho un recorrido es, primero he intentado desmitificar o problematizar, más que desmitificar, problematizar la noción de la ciencia y la religión para después establecer sus conexiones y sus relaciones desde una perspectiva histórica.
después ver cómo muchas de esas historias se van construyendo y escribiendo por cuestiones que algunos dirían que no son estrictamente religiosas o científicas. Bueno, ese estrictamente es un problema, pero es cuestiones que son institucionales, legitimadoras, etc. Y por último, llamar la atención sobre el tema geográfico. Si queremos hacer una historia o una comprensión de las relaciones ciencia-religión en genérico, pues vamos a abrir el panorama y nos daremos cuenta que muchas de estas generalizaciones simplemente no se sostienen. Me ha dicho 45 minutos, me he pasado 5 minutos más, pero lo dejo aquí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Quieres sentarte o quieres estar? Como quieras, si quieres. Más formal. Sí. Muchas gracias y tenemos todavía como 20 minutos. Creo que has mantenido una atención cuasi religiosa por parte de la audiencia y antes del siguiente acto cuasi religioso que tenemos, que es la comida, no sé si en la misma línea nos cierra o no. Vamos a aprovechar para tener un poquito de coloquio. Pues, podéis levantar la mano para intervenir el que quiera. Y voy moderando. Sí. Tiene muy poca importancia, está muy interesante. No entiendo la expresión de Hobsbawm, tradición inventada, que añade al adjetivo. Es decir, ¿en qué difiere una tradición inventada de una tradición? ¿Cuándo se celebra por primera vez en Francia el 14 de julio la toma de la Bastilla como Día Nacional? 100 años después. Con lo cual, es en el contexto de finales del siglo XIX que la gente busca momentos históricos a los que se le da una significación que solo con perspectiva histórica se les puede configurar. La tradición, sin inventada, sería decir que desde el primer día siempre se ha celebrado No sé si hay más luz. pantalla pizarra. Las rueditas al máximo. Y ahora, ¿vale? Entonces, una tradición sin más sería decir, mira, es que siempre se ha hecho esto. No, siempre no. O sea, 100 años después empieza a celebrarse ese día atribuyendo un significado que en su momento los actores que vivían en ese momento pues no podían darle, ¿vale? Por inventada no significa que sean falsas, pero tampoco que sean históricas, ¿vale? Os decía la tan borrada, ¿vale? Que hay, si hay algún donostiarra que no me pegue después, ¿eh? Pues yo no sé cuándo... Ups, entonces no hablo de la tan borrada. A ver... No, es perfectamente válido, es algo creado durante la primera guerra carlista para recordar el bombardeo que había tenido lugar al final de la guerra de independencia. Pero ese recordar no es aséptico. Ese recordar no es aséptico. Ese recordar no es para recordar, es para dar identidad ahora. Bueno, en el primer momento, esto es un poco es una cosa paródica, porque es la celebración de una derrota y una destrucción. O sea, no tiene esa cosa de construcción, de identidad, digamos, nacional y nada parecido, sino que es puramente paródico, en ese caso. Pero sí conmemora de ese modo. Sí, pero esa conmemoración, o sea, todas las conmemoraciones, o sea, cuando antes he puesto ahí el monumento de Giordano Bruno en el Campo di Fiore, cuando se hace, no es por una mera curiosidad histórica, es porque quién está mandando en Italia, qué tipo de Italia se está configurando, qué tipo de debate, de discurso público hay desde las autoridades italianas en ese momento, y no es para, es que hay que recordar, no, estás dando una identidad del presente. Y en ese sentido son inventadas, en el sentido de que el significado que se les da, aparte de que muchas de ellas se configuran y la relación con lo que se hacía antes es como muy tomado por los pelos, ¿no? Pero sobre todo porque se trata de dar identidades en el presente y no simplemente recordar el pasado, ¿vale? O sea, es una relectura del pasado para justificar el presente, prima... para legitimar el presente. Hay una pregunta allí del profesor Novo. Muchas gracias. Y dado que este conflicto se ha trasladado ya al continente, está cada vez más presente después de la
si hay tienes algunas claves para cómo deshacerlo y luego que no vaya a más o cuáles líneas de actuación o posibilidades de tal y como está el panorama hacia dónde va. No estoy seguro de la premisa. O sea, sí. O sea, cuando... A ver, aquí tenéis el CRIF, ahí en Cambridge algunos conocéis el Faraday Institute, ¿vale? La cantidad de dinero que está dando la Templeton para proyectos interesantes, poco interesantes y puntos suspensivos. Muchas de estas cosas, si voy a Alemania, si voy a Holanda, si voy a Bélgica, si voy a algunos de estos lugares, es que no es un tema. Vale, yo me refiero más, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias y por ejemplo otros mis alumnos son ateos porque han leído a Dawkins. Y es una cosa que está en los colegios, en las escuelas, también este es un tema que muchos profesores de filosofía o de ciencias es muy frecuente la frase inicial con la que has comenzado. Si ya está. O sea que el problema yo creo que existe. Quizás no la cuestión historiográfica, pero sí el problema, o sea, el mito. Podemos deshacer el mito. Sí. A ver, no tengo esperanza en que la gente escuche a los historiadores, pero sería una opción, ¿vale? Es más, es una esa depresión colectiva que hacemos terapia de grupo, los historiadores diciendo no nos hacen caso y tal, y siguen repitiendo esas cosas. Pero no solo eso, vamos a ver. Como ese mito tiene un componente ideológico, es una cuestión de generación. De una generación, yo que estoy bastante por esos mundos, pues me he encontrado en países mucho más secularizados que estos, en Bélgica, en Holanda y tal, que esa animadversión no existe. La gente es atea. El proyecto del que os hablaba, que está coordinado en la Universidad de Newman, en Birmingham y la de York, en Canadá y algunas otras más, es un proyecto de historia y sociología, ciencia y religión, desde una perspectiva totalmente secular y no anticlerical. ¿Vale? Ese tipo de proyectos, cuando los, digamos, efluvios ideológicos más agresivos se bajan, entonces uno puede ser legítimamente ateo, pero no por haber leído a Dawkins. ¿Vale? O uno puede ser legítimamente creyente, pero no por haber leído al anti-Dawkins. Es decir, a la infinidad de libros que se han escrito rebatiendo a Dawkins. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo sería más optimista de decir, a ver, lo que está sucediendo en las humanidades, desde una perspectiva constructivista, desde una perspectiva posmoderna, desde una perspectiva totalmente secular, quien tiene miedo ahora mismo son los científicos. Paso aquí por el tema que me parece importante. Hace unos meses, en la primavera, hubo una cosa llamada March for Science, ¿vale? Entonces, esta movida anti-Trump a nivel global, pues hubo la marcha por la ciencia. La marcha por la ciencia motivada pues por el supuesto recorte que habrá de fondos para investigación federales, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de la gente, sociólogos, historiadores y filósofos de la ciencia, no fueron a eso, no se apoyaron en ese manifiesto, porque es convertir la ciencia en una religión. Entonces, uno de los aliados es precisamente esa posmodernidad, no es un enemigo, aunque ciertamente a algunos científicos no les gusta, porque siguen creyendo que la ciencia nos da la verdad, ¿vale? La con mayúsculas, y ciencia y verdad también con mayúsculas, ¿vale? Entonces, yo sería un poco más optimista de que esa deconstrucción, para bien o para mal, está ayudando también a deconstruir estos mitos. Y en una generación, cuando ya el problema de que ya la gente no fue a colegios de curas, ya eso de que no, es que a mí como me pegaban en el colegio y que me pagara el cura, entonces la iglesia es mala y entonces no sé qué. Es un problema de una generación solo. Desde mi punto de vista optimista. Sí, tal vez porque
vamos saliendo de clase de fenomenología, ¿no? Y la pregunta viene en torno a eso porque usted comenzó con que no existe ciencia, no existe religión, partiendo de que el fenómeno se vio no partiendo del objeto que se me presentaba, sino de intereses particulares, ideológicos, y se hace una tradición inventada. Ahora mi pregunta es, en la línea paralela histórica, ¿hay una tradición que se haya dado en torno al fenómeno en sí, ciencia-religión, o hay que reconstruir esa tradición que sí probablemente existió en torno a ciencia y religión, no en torno a lo inventado o influenciado por el interés? Os decía antes que, por ejemplo, el nacimiento de la ciencia moderna, el nacimiento no me gusta esa palabra, la configuración de la ciencia moderna en el siglo XVI y XVII, esa ciencia que es distinta a la del XIX y el XX, es un proyecto teológico, con lo cual relaciones sí, pero es un proyecto teológico en un contexto cristiano, con lo cual ya no es relación ciencia genérico, religión genérico, sino una relación contextualizada a un contexto determinado. Y por tanto, de ahí no se puede abstraer una ley general sobre relaciones ciencia-religión, sino qué sucede en la Europa cristiana, en ese contexto, que hace que se desarrolle el tipo y el modo de conseguir conocimiento de un modo determinado. Y que será distinto a lo que sucede en el siglo XIX o a lo que quizás sucederá en el siglo XXI, ¿vale? Donde aquello que llamaremos religión será otras cosas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, más que reconstruir una historia general, ciencia-religión, quizás lo que hay que hacer es más local y decir, bueno, podemos establecer una relación entre el conocimiento de la naturaleza en el siglo XVIII y las luchas teológicas en el seno del cristianismo entre protestantes, católicos y no se sabe qué. Vale, y eso ya es muy local, pero eso no es, desde mi punto de vista, ni siquiera un episodio del conflicto ciencia-religión. En un congreso que tuvimos ahora en verano, en Río de Janeiro, estaba John Brooke, que escribió el famoso libro en 1991, Science of Religion, Historical Perspectives. Alguien acuñó, Ronald Numbers acuñó, que lo que hacía John Brooke ahí era hacer la tesis de la complejidad. Es decir, bueno, las relaciones ciencia-religión son complejas. Vale. Algunos argumentaban en ese congreso, y me parece que vale la pena prestarle atención, que decir que una cosa es compleja, siendo verdad, es de una pereza intelectual considerable. Como es complicado, pues no lo explico y ya está, ¿vale? Y que quizá el problema no se trataba tanto de decir las relaciones entre ciencia y religión son muy complejas e históricamente se manifiesta que han sido muy complejas, sino problematizar las mismas nociones, las mismas categorías con las que estás analizando el problema, ¿vale? Entonces, a tu pregunta, quizá más que escribir una historia alternativa de las relaciones ciencia-religión, pues bueno, yo haré el mismo truco que Steve Shaping con la revolución científica. Lo titularé ciencia-religión, pero para decir que quizá habría que cambiar los términos, solo que no se me ocurre una alternativa, ¿vale? Bueno, pues yo creo que estamos a una hora prudente, además tenemos más o menos una cierta urgencia luego también para acabar el encuentro, y entonces nos queda poco más que agradecerte a mí agradeceros a vosotros y decir que aquí tienes tu casa, ¿no? Porque como ha explicado Santiago Collado, eres parte de la Universidad de Navarra, y gracias que puedas seguir viniendo, ¿no? Y que podamos interaccionar contigo, y muchas gracias también a los asistentes. Acabamos con un aplauso.